Nunca pensé que esa tarde, cuando abrí la puerta de mi departamento y vi a mi esposo parado delante de mí con los ojos llenos de rabia, encontraría al mismo tiempo la valentía que jamás había tenido. No era la primera vez que sospechaba, pero sí era la primera vez que lo veía así, temblando, respirando rápido, observando por encima de mi hombro, buscando a alguien más. Y ese alguien más estaba ahí, escondido detrás de la cortina de la ventana, intentando no hacer ruido. Aún puedo escuchar cómo mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Si él daba un paso más, si tan solo avanzaba unos centímetros, lo vería. ¿Y entonces, qué pasaría? ¿Gritos? ¿Golpes? ¿Una separación inmediata? ¿O algo peor? Nunca lo sabré, porque lo que ocurrió después cambió el rumbo de mi vida para siempre. Pero antes de seguir, quiero que me digas en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia y qué hora es allá. También cuéntame, ¿alguna vez viviste un amor después del matrimonio? No te preocupes, aquí nadie juzga. Me encantaría leer tu experiencia. Mi nombre es Camila, tengo 28 años y vivo en Buenos Aires, Argentina, aunque mi historia empieza mucho antes de que yo pisara esta ciudad caótica y hermosa. Nací en un pequeño pueblo del interior, donde todos se conocen, donde las miradas ajenas pesan más que los propios deseos, donde una mujer que decide su destino es vista con sospecha. Crecí entre opiniones ajenas, entre lo que debería ser correcto y lo que no estaba bien para una señorita, y al final terminé tomando decisiones que no estaban guiadas por mi corazón, sino por el miedo. A los 22 años me casé con Emanuel, el hombre que mi familia consideraba perfecto, trabajador, estable, con una familia conocida en el pueblo y una reputación impecable. Nunca lo amé, pero tampoco lo odiaba. Era amable al inicio, atento en algunas cosas, frío en otras. No me hablaba mal, no me golpeaba, no me gritaba, pero tampoco me escuchaba, no preguntaba mis sueños, no entendía mis silencios. Éramos dos desconocidos compartiendo techo por obligación cultural. Durante los primeros años, soporté la rutina creyendo que así debía ser, que el amor se construía con paciencia. Pero la paciencia tiene límites, y el amor nunca llegó. Yo me dedicaba a la casa, a los mandados, a preparar almuerzos que él casi nunca comentaba. Él volvía cansado, hablaba más de trabajo que de mí, y yo dejaba de existir poco a poco. Me convertí en una sombra sin voz. Pero todo cambió el día que decidí mudarme a Buenos Aires para estudiar diseño gráfico. Emanuel aceptó con la condición de que él vendría cada fin de semana. Me pareció justo, hasta que no lo fue. El primer día que puse un pie en la universidad, vi la vida como nunca la había visto: colores, arte, juventud, risas, libertad. Sentí que renacía. Y fue en una de esas clases, entre muestras de creatividad y bocetos improvisados, cuando lo vi a él, Tomás. Tomás era completamente distinto a cualquier hombre que hubiera conocido. Tenía el cabello algo despeinado, una sonrisa que parecía esconder historias, y una forma de mirar que atravesaba el alma. No decía mucho, pero cuando lo hacía, era suficiente para sentir que cada palabra tenía un propósito. No sé si fue amor a primera vista, pero sí sé que fue una señal de que algo dentro de mí se despertaba. La primera vez que me habló fue por casualidad, cuando me vio luchando con una impresora en la sala de diseño. Creo que esa impresora odia a la humanidad, me dijo con un tono bromista. Reí sin querer. No recordaba la última vez que alguien me había hecho reír así. A partir de ese día, comenzamos a tener pequeñas conversaciones que se alargaban más y más, sobre libros, música, sueños, miedos. Me hacía sentir vista por primera vez en años. Yo sabía que lo que comenzaba a surgir era peligroso. Era inoportuno. Era prohibido. Pero también era inevitable. Un viernes por la tarde, mientras caminábamos juntos hacia la estación, Tomás se detuvo de repente y me tomó suavemente del brazo. Camila, susurró. Ya no puedo seguir fingiendo que esto no me pasa. Me estás gustando, y mucho. Mi corazón se detuvo. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada. Y Tomás, yo estoy casada, dije, bajando la mirada. No puedo, no debería. Él no insistió. Solo asintió con tristeza. Lo sé. No quiero complicarte la vida. Pero tenía que decírtelo. Esa noche no pude dormir. Me sentía dividida entre la lealtad y la libertad, entre el deber y el deseo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo,
No se trataba solo de Tomás, sino de mí. De mi falta de vida, de mi falta de amor propio, de una relación que nunca me había pertenecido. Con el paso de las semanas, la tensión entre ambos creció. No hubo besos ni caricias al principio, solo miradas largas, silencios intensos, excusas para estar cerca el uno del otro. Hasta que un día lo invité a mi departamento solo para estudiar. Una mentira obvia, incluso para mí. Él llegó nervioso, con su mochila al hombro, pero apenas cerré la puerta, el aire se llenó de un sentimiento tan fuerte que no pude ignorarlo más. Camila, dijo él, acercándose, si en algún momento me dices que pare, paro. Lo juro. No voy a decirlo, respondí sin pensar. Nos besamos. Lento al principio, como si el mundo fuera frágil y pudiéramos romperlo con un movimiento brusco. Después, con una pasión que llevaba años guardada dentro de mí. Fue el beso más real que había sentido en mi vida. Por primera vez, el amor no era una obligación, era un deseo. Pero justo cuando nuestras emociones se mezclaban con el sonido suave del viento contra la ventana, escuché un golpe seco en la puerta. Un golpe conocido. Firme. Impaciente. Camila. La voz de Emanuel. Abrime, necesito hablar con vos. Sentí que la sangre se me helaba. Tomás me miró, pálido. Todo se desmoronó de golpe, el beso, la libertad, el deseo. Todo se convirtió en miedo. Y así comenzó el momento que cambiaría mi vida. Cuando escuché la voz de Emanuel detrás de la puerta, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi respiración se volvió corta, mis manos temblaban y mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que Emanuel podía oírlo desde afuera. Tomás dio un paso atrás instintivamente, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de enfrentarse al peligro más real de su vida. Camila, susurró. ¿Qué hacemos? No tuve tiempo de pensar. Viví ese segundo como si el mundo se moviera en cámara lenta. Lo empujé hacia la habitación y prácticamente lo metí dentro del armario. Él no dijo una palabra, solo sintió con una confianza que me rompió el alma. Cerré la puerta del armario y me apoyé en ella un instante para recuperar el aire. Emanuel golpeó de nuevo, más fuerte. Camila, sé que estás ahí. Abrí la puerta ahora mismo. Tragué saliva y caminé hacia la entrada. Tenía las piernas tan débiles que pensé que me caería antes de llegar. Cuando abrí la puerta, me encontré con un Emanuel distinto, despeinado, respirando agitado, con los ojos entreabiertos como si hubiera corrido o como si hubiera visto algo que lo perturbara profundamente. ¿Qué pasa? Pregunté, intentando sonar natural. Vine sin avisar, dijo sin rodeos. Te llamé varias veces y no atendiste. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Él entró sin pedir permiso, como siempre hacía, como si mi espacio no fuera mío, como si mi vida tampoco lo fuera. Miró a su alrededor, inspeccionando cada rincón, cada detalle, como si buscara señales de algo. De alguien. Estaba en la ducha, mentí. ¿A esta hora? Preguntó, arqueando una ceja. Mis manos temblaban detrás de mi espalda. Emanuel se acercó a la mesa donde había 2 vasos. 2. Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Con quién estabas? Preguntó en un tono más bajo, más inquietante. Sola, respondí rápido. Me serví 2 veces, tenía sed. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron horas. Caminó hacia la habitación. Cada paso era un golpe en mi pecho. Si abría el armario, si lo hacía. Emanuel, no, dije intentando bloquearle el paso. ¿Por qué no? Preguntó, mirándome con sospecha. Porque no tenés derecho a revisar mis cosas, dije, más firme de lo que esperaba. Este es mi departamento, no el tuyo. Emanuel frunció el ceño, sorprendido. No estaba acostumbrado a que le hablara así. Yo tampoco estaba acostumbrada a defenderme. Hubo un silencio tenso, pesado. Finalmente dio media vuelta, respiró hondo y dijo. Mira, Camila, yo solo vine porque, no sé, últimamente estás distante. No te escucho igual. Necesito saber si estamos bien. Me quedé helada. ¿Estamos bien? La pregunta que había evitado durante años. Emanuel, dije suavemente. No estoy bien.
Y creo que vos tampoco lo estás. Él bajó la mirada. Había tristeza, pero también orgullo. ¿Hay alguien más? Preguntó sin levantar la vista. Sentí que mi alma se detenía. No, mentí una vez más, con la voz quebrada. Emanuel suspiró, como si quisiera creerme. Como si necesitara hacerlo. Voy a irme, dijo finalmente. Vine impulsivamente. No fue buena idea. Nos vemos el domingo, como siempre. Cuando la puerta se cerró, mis piernas finalmente me fallaron y me dejé caer al piso. No sabía si llorar de miedo o de alivio. Me quedé ahí, respirando profundamente, escuchando el silencio que había dejado atrás. La puerta del armario se abrió lentamente y Tomás salió, pálido, con los ojos rojos. Camila, dijo casi en un susurro. Nunca más quiero verte así. Nunca. Me abrazó con una fuerza que me sostuvo cuando yo ya no podía sostenerme. Sentí su corazón latiendo contra mi mejilla. Él también estaba asustado. Ese día, algo cambió dentro de mí, ya no podía seguir escondiendo mi vida, mi amor, mi verdad. Emanuel no era un monstruo, pero tampoco era mi hogar. Tomás sí lo era. Él era mi libertad, mi risa, mi futuro. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tormenta interna. Tomás insistía en que me fuera con él, en que rompiéramos con todo y empezáramos de cero. No puedo seguir siendo el otro, me decía. No soy ese tipo de hombre, pero por vos me convierto en todo, incluso en lo que no quiero ser. Yo lo entendía. También odiaba sentir que vivía a escondidas. Odiaba mentir. Odiaba sentir que traicionaba partes de mi vida para salvar otras. Un sábado en la tarde, Emanuel me llamó y me pidió que nos viéramos en un café del centro. Su tono era distinto, cansado, derrotado. Cuando llegué, me sorprendió verlo con una mirada que jamás había visto en él, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Camila, dijo apenas me senté. Creo que necesitamos hablar de verdad. Y esa frase, dicha con tanta seriedad, me hizo entender que se acercaba un momento inevitable. Un momento que podía destruirme o salvarme. Un momento que definía si yo seguiría viviendo una vida prestada. O si finalmente elegiría la mía. Cuando me senté frente a Emanuel en ese café, sentí una mezcla imposible de explicar, culpa, miedo, cansancio, pero también una especie de serenidad silenciosa. Tal vez porque, por primera vez en años, ya no estaba huyendo de mis emociones, estaba dispuesta a enfrentarlas. Emanuel tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. Nunca había sido un hombre expresivo, pero esa tarde parecía más frágil que nunca. Camila, empezó después de un largo silencio. Yo sé que algo pasa. Y necesito que me lo digas vos, sin rodeos. Miré mis manos y luego lo miré a él. Había tantas palabras atoradas en mi garganta que no sabía por dónde empezar. De Emanuel, no soy la misma persona que cuando nos casamos, dije, sintiendo el temblor en mi voz. Cambié. Y creo que vos también. Él respiró hondo. Siempre supe que mudarte a Buenos Aires iba a cambiar algo en vos, admitió. Pero pensé que iba a ser para bien. Pensé que esto iba a ayudarnos a crecer, no a separarnos. Esa palabra, separarnos, quedó flotando entre nosotros como una nube pesada. No estoy diciendo que quiera separarme, mentí a medias. Solo, no me siento bien. No me siento feliz. Emanuel me miró largo rato, como si quisiera ver más allá de mis palabras. ¿Hay alguien más? Preguntó por segunda vez en menos de una semana, pero esta vez no con rabia, sino con dolor. Cerré los ojos un segundo. Creo que hay alguien, que me hizo ver cosas que nunca había sentido, respondí con sinceridad a medias. Pero no es solo por él. Yo ya no era feliz antes de conocerlo. Emanuel desvió la mirada, tragó saliva y golpeó suavemente la mesa con los dedos, como si estuviera conteniendo algo. Yo, murmuró. No sé si quiero escuchar más. Las palabras se me clavaron como agujas. No quería lastimarlo, pero ya no podía vivir en una mentira. Me sentí atrapada, entre lo correcto y lo necesario, entre el deber y el deseo que me estaba quemando por dentro. Emanuel, yo intenté, susurré. De verdad lo hice. Durante años. Pero vos y yo, no tenemos lo que se necesita para ser pareja.
No lo tuvimos nunca. Él cerró los ojos con dolor. ¿Y lo tenés con ese otro? Preguntó con una voz rota que me hizo doler el pecho. No respondí. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Y Emanuel lo entendió. Quiero que sepas algo, dijo con un hilo de voz. Nunca te quise hacer daño. Solo quise darte lo que pensé que necesitabas. Pero parece que nunca supe quién eras realmente. Y Emanuel, dije tocando su mano. La retiró suavemente. No. No me toques. Si lo haces, voy a quebrarme y no quiero quebrarme delante tuyo. Mi corazón se apretó. Nunca lo había visto así. Tan humano. Tan real. Tan distinto al hombre distante que yo conocía. No quiero que me odies, le dije. No te odio, susurró. Pero tampoco puedo seguir siendo tu esposo si tu corazón ya no es mío. Nos quedamos en silencio unos minutos. El café sonaba lleno de voces ajenas, tazas chocando, cucharitas moviendo azúcar, la vida de otras personas pasando mientras la mía parecía detenerse. Vamos a tomarnos un tiempo, dijo finalmente. No quiero hacer nada en caliente. Hablamos el domingo, ¿sí? Asentí. No sabía si el domingo sería un cierre o un comienzo, pero sí sabía que ese momento estaba más cerca que nunca. Emanuel se levantó, pagó el café sin mirarme y se fue sin decir adiós. Me quedé ahí, sintiendo que mi mundo se estaba rompiendo y reconstruyéndose al mismo tiempo. Tenía miedo, pero también tenía claridad. Algo en mí sabía que ya no había marcha atrás. Al salir del café, mi celular vibró. Tomás. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Venite conmigo, por favor. Sentí un nudo en la garganta. Tomás era lo único que podía sostenerme en ese instante. Le dije dónde estaba y llegó en menos de 20 minutos. Cuando me vio, me abrazó sin preguntar nada. ¿Hablaste con él? Preguntó suavemente. Asentí. Creo que ya sabe la verdad, no toda, pero la suficiente. Tomás me acarició la mejilla. No quiero que tengas miedo. Estoy acá, sí. No voy a dejarte sola en nada. Cerré los ojos, apoyándome en su pecho. Él era calma. Él era hogar. Y eso me daba tanta paz como terror, porque amarlo era lo más correcto y lo más peligroso al mismo tiempo. Esa noche, nos quedamos en mi departamento. No pasó nada más que un abrazo silencioso que duró horas. Su presencia era lo único que evitaba que me desmoronara. A la mañana siguiente, desperté con un peso en el pecho y la sensación de que necesitaba tomar decisiones reales. Tomás estaba en la cocina preparándome café como si fuera la cosa más natural del mundo. Buenos días, dijo sonriendo. ¿Dormiste bien? Preguntó. Lo suficiente, respondí, acercándome. Me dio la taza y me besó la frente. Camila, quiero decirte algo. No quiero que sientas que te estoy presionando. Quiero que elijas tu vida, no la mía. Si tenés que alejarte un tiempo, si necesitas pensar, estoy dispuesto a esperar. Lo único que no quiero es perderte por miedo o por culpa. Sus palabras me quebraron por dentro. No quiero perderte a vos tampoco, dije. Pero todavía estoy casada, Tomás. Todo esto, es un desastre. Él asintió, serio. Entonces hagámoslo bien. Sin mentiras. Sin escondidas. Yo te acompaño en todo, pero vos tenés que ser honesta con él, y con vos. Y así, con el corazón agitado y la mente en caos, decidí que el domingo sería el día en que diría la verdad completa. No la mitad, no la versión suave, la verdad real. Los días previos fueron una mezcla de ansiedad y amor intenso. Tomás y yo nos vimos poco porque no quería arriesgar nada antes de hablar con Emanuel. Nos mandábamos mensajes largos, llenos de amor, miedo y esperanza. Ese amor que había nacido de manera imperfecta, pero que era lo más perfecto que había sentido en toda mi vida. Llegó el domingo. Emanuel vino puntual. Entró en silencio. Yo también estaba en silencio. Tenemos que hablar, dijo él tomando asiento. Me senté enfrente. Sí, tenemos que hacerlo. Mis manos temblaban. Respiré profundo y lo miré a los ojos. Emanuel, te mentí. Si hay alguien más.
Lo conocí en la universidad. No lo busqué, no lo planeé, no pasó de golpe, pero pasó. Me enamoré de él. Emanuel cerró los ojos como si esas palabras fueran un golpe directo a su alma. ¿Lo amas? Preguntó con dificultad. Las palabras salieron sin dudas, sin tropiezos. Sí. Lo amo. Emanuel apoyó la mano en su frente. Entonces no hay nada más que hablar, Camila. Lo siento, susurré. Yo también, dijo con voz quebrada. Pero si lo amas, ándate con él. No te voy a retener. No quiero una esposa que piensa en otro cada vez que me mira. Ahí lo entendí, la libertad venía acompañada de un dolor profundo, inevitable. Emanuel se levantó, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Te deseo lo mejor, Camila, dijo sin volverse. De verdad. Aunque me duela. Cuando la puerta se cerró, lloré como nunca en mi vida. No por perderlo, sino por todo lo que esa decisión significaba, aceptar quién era realmente y lo que quería realmente. No era tristeza, era transformación. Esa misma noche, Tomás me llamó. ¿Cómo salió todo? Preguntó con voz temblorosa. Soy libre, respondí. Pero también estoy rota. Venite conmigo, dijo con urgencia. Te estoy esperando. Tomás era el final de una vida que no me pertenecía. Y el comienzo de una vida que por fin podía llamar mía. Pero todavía faltaba un capítulo. Uno más. El que iba a definir si todo este amor prohibido ¿valía la pena? Y me quedé en silencio, mirando por la ventana mientras veía cómo las luces de la ciudad se volvían líneas largas y borrosas por la velocidad. Yo no podía controlar el temblor en mis manos. Había demasiadas preguntas dentro de mí, un remolino de miedo, culpa, deseo, angustia y un alivio extraño que no entendía. Era como si estuviera cruzando una puerta invisible que ya no podría cerrarse jamás, y aún así algo en mí quería caminar hacia adelante sin mirar atrás. Llegamos a un edificio moderno, con esas luces cálidas que hacen que todo parezca más suave y menos real. Él abrió la puerta del auto por mí. Yo bajé sin decir nada. Sentía mis piernas débiles, como si cada paso fuera el peso de todas mis decisiones, de todos mis silencios. Entramos al lobby y el sonido de nuestros pasos sobre el piso de mármol se escuchaba demasiado fuerte, demasiado claro, como si mi corazón estuviera ahí también, desnudándose sin permiso. Subimos al departamento. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, sentí que el mundo entero quedaba afuera. Diego no encendió todas las luces, solo una lámpara amarilla que iluminaba la sala con una calidez íntima. Era como estar dentro de un susurro. Él me miró, dio 2 pasos hacia mí y luego se detuvo. No voy a tocarte si no estás segura, me dijo, con una voz tan tranquila que me desmontó. Pero yo ya estaba perdida desde antes de entrar. Desde el día en que él me defendió en la oficina. Desde esa tarde en que me llevó café solo porque sí. Desde el momento en que mi esposo dejó de verme como mujer y comenzó a verme como rutina. Desde aquella mañana en que desperté sabiendo que ya no sentía lo mismo por mi matrimonio, y no tuve el valor de admitirlo. No contesté con palabras. Simplemente me acerqué. Él parecía contener la respiración. Y cuando puse mis manos sobre su pecho, él entendió. Esa noche no fue de prisa ni de pecado ni de locura. Fue de verdad. Él me trató como si yo fuera algo que se cuida, algo que se escucha, algo que se siente. No como un objeto que se usa ni como una sombra que se ignora. Mis manos temblaban, pero no de miedo, temblaban de ese reconocimiento profundo de sentirme viva otra vez, mujer otra vez, deseada sin obligación, sin promesas vacías. Cuando desperté a su lado, había luz de día entrando por la ventana. Él estaba viéndome, con esa sonrisa que no juzga, que no exige, que simplemente acoge. ¿Estás arrepentida?, preguntó. Pensé en mi esposo. En mis años de matrimonio. En cómo nuestras peleas se volvieron rutina. En cómo ya no hablábamos. En cómo yo dormía abrazando mis rodillas porque su espalda siempre estaba volteada hacia la pared. Pensé en Diego. En su voz. En cómo me escuchaba cuando yo hablaba. En cómo me miraba sin apurarme, sin querer cambiarme. En cómo me hizo sentir que mis emociones eran válidas y no molestias. Suspiré. No sé si estoy arrepentida de lo que hice, dije con honestidad,
pero sí estoy segura de lo que sentí. Salimos a desayunar. Caminamos por la ciudad como dos personas normales, aunque yo llevaba un terremoto por dentro. Cada paso era el anuncio de una decisión. Y las decisiones, cuando implican corazones, nunca son fáciles. Una semana después, mi esposo me pidió que habláramos. Su voz no era de pelea, era de alguien que finalmente veía lo que estaba pasando. Nos sentamos en la sala, donde tantas veces nos habíamos ignorado. Yo sé que algo cambió, me dijo. Y creo que no fue de un día para otro. Quiero que seas honesta. ¿Hay alguien más? Mi garganta se cerró. Pero la verdad, cuando ya lleva tiempo queriendo salir, duele al principio, y luego libera. Sí, respondí. Él cerró los ojos. No gritó. No golpeó nada. Solo se quedó en silencio. A veces, el silencio hiere más que la furia. Tuvimos una conversación larga. Seria. Humana. Los dos lloramos. Los dos aceptamos culpas. Los dos reconocimos que el matrimonio ya estaba roto desde mucho antes de Diego. Hicimos las cosas bien. Sin escándalo. Sin odio. Sin arrastrar lo que no tenía sentido sostener. 3 meses después, ya estábamos separados. Yo seguía viendo a Diego, pero sin prisas. Sin etiquetas forzadas. Sin llenar vacíos. Era diferente. Él no quería ser un reemplazo, quería ser una elección. Una tarde, mientras caminábamos por un parque lleno de árboles altos, él tomó mi mano. No como quien reclama algo, sino como quien acompaña. No me importa tu pasado, me dijo. Me importa lo que sientes hoy. Lo miré. Sentí mi pecho aflojarse, como si por fin el aire tuviera permiso para quedarse. Hoy vivo con él. No porque escapé de alguien más, sino porque por primera vez elegí a alguien con total claridad. No es un amor perfecto. Ninguno lo es. Pero es un amor honesto, donde me siento vista, escuchada, celebrada. Donde puedo respirar sin miedo a desaparecer en la rutina. A veces pienso en cómo empezó todo. En ese día en la habitación del hotel, cuando mi esposo abrió la puerta y nos vio juntos. Y aunque en ese momento creí que mi vida se iba a derrumbar, ahora entiendo que fue el inicio de mi verdad. El inicio de la mujer que decidí ser. El inicio de un amor que no sabía que merecía. Y sí, estoy feliz. No por lo que perdí, sino por lo que encontré en el camino, a Diego, y a mí misma.